El primer eslogan que se utilizó se llamaba Te hace grande, Caracas Fútbol Club te hace grande. Y yo me di cuenta de que había un chocolate que tenía ese mismo eslogan. Noel San Vicente, recuerdo que y Paladines nos decían de que era necesario llenar el estadio, era una misión que había que hacerla para poder pasar de etapas en futuras Copas Libertadores. Había una confusión en ese sentido sobre los colores, sobre el equipo, sobre la Vinotinto, si éramos lo mismo. Era sorprendente lo que sucedía para nosotros. Fue sorprendente porque nosotros estábamos dentro del equipo y no sabíamos que el problema era tan grave, ¿no? Pero de verdad tuvimos que cambiar la percepción de una ciudad entera hacia un equipo deportivo, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa Marketing MVP. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y estoy acompañado aquí de mis compañeros Elena Mundaray, la dama del Derecho del Deporte. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Marketing MVP. También de Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró, el pivote del mercado deportivo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y por supuesto de Brandon Bouquet, el mago del diseño y la identidad en el deporte. Hola, un placer estar de vuelta. Y el día de hoy estamos aquí con un invitado especial, graduado en Administración de Empresas de la Universidad Católica, Andrés Bello, Máster IESA, MBA, Business Administration, con especialización en mercadeo, que ha trabajado en Caracas Fútbol Club desde el año 2004 al 2015. Trabajó en Marca Fanático como gerente de comercialización en Colombia. Ha trabajado en Cloud Task como Sales Transformation Advisor, KeyCore como Business Development Advisory Board y en Rich Scholars VP como Diverse Talent Solutions, y el creador de esta campaña Siéntete Grande que revolucionó el fútbol venezolano, Alejandro Batista. Bienvenido a este programa, Alejandro. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Elena, Andrés, Brandon. Muy agradecido por esta invitación. Un saludo para todos los que escuchan este podcast. Y bueno, gracias por esa introducción. Creo que te equivocas al decir que fui el creador. Yo creo que trabajamos un grupo muy grande para poder concebir esa campaña en ese momento, y creo que para hacerle honor a todas las personas que participaron, creo que como un buen equipo de fútbol trabajamos en equipo para lograr que esto saliera bien, y bueno, creo que el mérito no es solo mío, sino de mucha gente que participó en esa campaña. Ay, Alex, siempre con tanta humildad, siempre. Me encanta. Trabajar contigo fue un verdadero placer, Alex. Te lo quiero decir. Te admiro mucho y muchísimas gracias por todo lo que me enseñaste, en mercadeo. De verdad que brutal. Pero sin más ni más, vamos directamente con esa entrevista a exprimir ese tiempo, ese poco tiempo que tenemos contigo. Bien, Alejandro, la campaña Siéntete Grande, yo la recuerdo con mucho cariño porque yo soy de Maracay, te cuento, pero gracias a esa campaña yo como que sentí que el Caracas Fútbol Club era el club referente del país, y así fue mi acercamiento al fútbol venezolano. Pero te pregunto yo, ¿cuál fue el diagnóstico o el reto principal que identificaron en el Caracas que motivó la creación de esa campaña, la de Siéntete Grande, con ese eslogan tan fuerte? En aquellos años el estadio todavía no se llenaba, ¿no? Era frustrante ver cómo el equipo era el equipo con más logros, más campeonatos del país, pero la asistencia en el estadio no representaba esos logros deportivos, ¿no? También, obviamente, porque la cultura de la ciudad de Caracas carecía de lo que era esa identidad con un equipo deportivo, con su equipo deportivo. Ok, entonces estamos entendiendo que esta campaña nació del club por la necesidad de incrementar la asistencia al público. Yo lo recuerdo esto de que iba desde 2006, 2007, que obviamente sí había como un estancamiento, y luego hubo un impulso, también hubo una parte deportiva, la participación en Libertadores de 2009, pero esta fue la iniciativa inicial, valga la redundancia, o también tenían otros factores y otras cosas que querían acompañar junto con esta campaña. No, veníamos pensando en cómo resolver ese problema que teníamos desde un comienzo, ya desde que yo empecé a trabajar. Incluso yo comencé en la área administrativa de la empresa, veíamos
que la afluencia al estadio era bastante reducida, ¿no? Era básicamente los familiares de los jugadores y siempre lo que era el núcleo de esa barra o de esa fanaticada que siempre iba y que siempre eran los mismos que iban al estadio, pero que siempre ocupaban un pequeño espacio, ¿no?, del estadio. Y entendiendo que el fútbol es un espectáculo, que los jugadores son también motivados por un estadio lleno, a medida de que el estadio se llenara, también los jugadores se iban a sentir motivados. Recuerdo muchas reuniones en el transcurso de esa época que hablábamos incluso con el cuerpo técnico, que nos decía que para poder lograr pasar de fase en Copa Libertadores era necesario llenar el estadio. Eso era un mensaje del cuerpo técnico hacia nosotros, los que estábamos en la parte de directiva o en la parte comercial o de mercadeo, la parte de lo que sería el departamento de prensa. Si queremos pasar de ronda, era necesario llenar el estadio, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Puede parecer como una justificación, pero tiene su razonamiento, y es que los atletas son parte de un espectáculo y ellos quieren sentirse seguidos, quieren escuchar el aplauso, el grito del público, y eso hace que también como artistas, por decirlo de alguna manera, su desempeño también mejore, ¿no? Eso sí tiene una vinculación, y nosotros lo escuchábamos del cuerpo técnico y también motivaba lo que nosotros hacíamos para lograr llenar el estadio, y por eso hacíamos lo que hacíamos. Hola Alejandro, bueno, ante todo bienvenido aquí a Marketing MVP, gracias por estar con nosotros y por tu tiempo, y además que estás comprometido con el tema porque te pusiste esta bufanda del Caracas Fútbol Club como debe ser, va a ser una exigencia para las próximas personas que vengan al programa, pero bueno, muchísimas gracias. Fíjate, entonces, esta campaña surge de una necesidad, de que las personas vengan al estadio para el apoyo a los futbolistas, que evidentemente es el espectáculo no mayor. Pero en ese momento, ¿cómo definieron el público objetivo? Porque querían atraer nuevos fanáticos o que el viejo fanático regresara porque por algún motivo no estaba yendo al estadio. ¿Cómo definieron ese público para engancharlos con la campaña? No, indudablemente la definición del público, del target, obviamente un equipo deportivo es muy amplio, ¿no? Pero sí había que preparar lo que eran las nuevas generaciones para poder generar lo que era una base de lo que es la afición que pudiese en algún momento también sostener al equipo, ¿no? Se entiende que también había una necesidad de poder garantizar la permanencia en el tiempo de un equipo deportivo, y esto, como cualquier organización, requiere también de recursos financieros. Entonces, la única manera que puede un equipo subsistir, aparte de sus patrocinantes, es que también tenga una afición que también va de la mano con lo que es el patrocinio, ¿no? Era como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Nosotros escuchábamos de nuestros patrocinantes también. Recuerdo muchas veces conversaciones con patrocinantes como la empresa Polar o cualquiera de las otros patrocinantes que teníamos, que nos manifestaban que era necesario tener una base de afición que en esa medida, mientras creciera, y eso es un poquito las métricas que empezamos a entender, que esto también es un juego de números, en la medida de que también creciera una afición, los patrocinantes también se iban a interesar también en esa afición, y por lo tanto iban a apoyar más. Entonces era un esfuerzo, porque nosotros también pensábamos, o en ese momento queríamos que los patrocinantes nos apoyaran más, y los patrocinantes también nos educaron y nos enseñaron a nosotros a entender de que había que hacer un esfuerzo inicial para que pudiese aumentar la afición, y en esa medida también los patrocinantes también se iban a involucrar un poquito más. Entonces todo este proceso iba de la mano, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó esta campaña? ¿Cómo fue el proceso de creación, gestación y hasta que llegaron desde el punto de inicio hasta el punto final? Yo recuerdo que antes de esta campaña y todo esto, el promedio era entre 1.000, 2.000 personas. Yo iba al estadio muy seguido y de repente hubo un boom, creo que fue 2009 o 2010, que llegó a haber en torneo, contra rival cualquiera, no tendría que ser clásico, hasta 10.000 personas por jornada. Entonces hubo un boom que creo que más nunca se logró, a menos de que fuese un partido de Libertadores. Pero ¿cómo sucedió todo eso? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cuántas personas trabajaron? Cuéntanos un poco todo lo que nos puedas contar sobre todo ese proceso y de cómo lo vivieron internamente. Claro, yo creo que fue un proceso que ya tenía tiempo gestándose, toda esta necesidad de mejorar la imagen del equipo, de que la ciudad se sintiese orgullosa del equipo que los representa como ciudad.
y todo este trabajo que se vino haciendo detrás, que quizás no se veía en un primer momento, pero que también llegó a un punto de maduración que coincidía también con los eventos deportivos como Copa Libertadores, ¿no? Entonces, en la medida que fuimos gestionando o germinando todo ese proceso de marketing, nos preparamos para que cuando llegara el momento, como les comentaba antes, que el equipo, los técnicos también, Noel San Vicente, recuerdo que y Paladines nos decían de que era necesario llenar el estadio, era una misión que había que hacerla para poder pasar de etapas en futuras Copas Libertadores. Entonces eran conversaciones que también se hacían con años de antelación, ¿no? Entonces, la directiva también, es muy importante la participación del presidente Phil Valentín, que siempre apoyó. Sabíamos que había que hacerlo. El tema de tomar una decisión de contratar una agencia de publicidad era una decisión también que significaba una inversión importante para un equipo que en esa época sus esfuerzos estaban concentrados en una operación deportiva, ¿verdad? Y el tema de marketing quizás estaba en un nivel, un segundo nivel, ¿no? Ya que la prioridad, como les comento, siempre era que el equipo estuviese en condiciones óptimas desde el punto de vista operativo y de jugadores, sueldo, todo lo que implica un torneo para que funcionara y pudiese seguir dando los logros que daba. Entonces, la parte de mercadeo desde el punto de vista ya de presupuesto y hablando ya como una empresa, como un departamento, siempre estaba como un lugar, un segundo lugar desde el punto de vista financiero, hasta que poco a poco fuimos planificando eso y llegó el momento donde se tomó la decisión, sí, Mario, la directiva tomó la decisión, este año vamos a invertir, tenemos este presupuesto, vamos a comenzar, y empezamos a trabajar con la agencia de publicidad FCB, que también nos las presentó o nos las acercó. Recuerdo que el psicólogo que teníamos, Miguel Ron, del equipo, que también estaba trabajando para la agencia. De alguna manera las agencias necesitan o requieren de personal que sepa de psicología para todo lo que tenga que ver con sus campañas. Y entonces él se acercó a nosotros y nos dijo, oye, ¿por qué no hablamos con esta agencia en específico en la que yo estoy? Y ellos saben y hemos hablado. Entonces llegó ese acercamiento con esta agencia FCB y empezamos a hacer un trabajo formal de lo que era el desarrollo de la marca para generar una campaña publicitaria que derivó en Siéntete Grande. Ale, a mí me gustaría que le comentaras un poquito a la audiencia ese tema de que hicieron antes de lanzar la campaña. Venía toda esta historia que tú cuentas de que se estaban logrando ciertos resultados, pero la gente no iba al estadio. Pero independientemente de eso, ustedes después decidieron, además de que deciden contratar esta agencia, deciden hacer una investigación de mercado. Cuéntanos un poco cómo fue esa decisión de la investigación de mercado, porque yo no he escuchado otro club de fútbol en Venezuela que haya hecho una investigación de mercado, pagarla, lo costoso que fue, y además, por favor, danos algunos daticos que arrojó esa investigación. Bueno, de hecho lo hicimos como parte del proceso. Cuando entramos a trabajar con la agencia, que comentaba, la agencia FCB, todo este proceso incluía una investigación de mercado inicial. Eso fue un proceso que duró varios meses, ¿no? Empezamos a investigar, hacer preguntas, hacer encuestas en el estadio, diseñar preguntas para entender cómo se veía. Nosotros íbamos y hacíamos encuestas en lugares fuera del estadio para entender, o traíamos focus group también a lugares para hacer una entrevista y entender cómo era percibido el equipo, cómo era percibido el deporte, cómo era percibido la marca Caracas Fútbol Club, los colores, los símbolos. Recuerdo que los colores eran incluso asociados mucho al tema político. Había una confusión en ese sentido sobre los colores, sobre el equipo, sobre la Vinotinto, si éramos lo mismo. Era sorprendente lo que sucedía. Para nosotros fue sorprendente porque nosotros estábamos dentro del equipo y no sabíamos que el problema era tan grave, ¿no? Había gente que o nos identificaban a pesar de los logos, símbolos deportivos como esto, y después les puedo contar la historia porque esta bufanda también, ¿no? Eso tiene una razón de ser. No se entendía. Y también había una confusión con lo que era la Vinotinto. Entonces empezamos a entender, oye, la situación es la siguiente.
el público nos percibe de esta manera. Más allá de los que van al estadio, había una percepción de las personas que no iban al estadio sobre lo que éramos nosotros, y tuvimos que empezar entonces a tratar de revertir esa percepción y enfocarla en lo que era necesario, ¿no? Entonces yo digo que a veces suena de repente muy grande, pero de verdad tuvimos que cambiar la percepción de una ciudad entera hacia un equipo deportivo, ¿no? Y por esas razones fueron que utilizamos medios como los que utilizamos para poder abarcar un mercado más amplio y poder comunicar lo que queríamos, ¿no? Mira, ya que mencionas eso, tengo una anécdota, porque recuerdo haber escuchado en un momento que cierto grupo de personas estaba pasando por la avenida Páez del Paraíso, aquí en Caracas, identificados con camisas rojas, y los empezaron a cacerolear, a darle a la gente a los edificios cacerola, porque pensaban que era una identificación política, ¿no? Pero fíjate entonces el trabajo que hay que hacer detrás de eso, para desligarte de eso, para entender que es un equipo de fútbol, que en ese entonces evidentemente jugaba en el Paraíso, en el Brígido. Pero muy interesante lo que comentas, y me llama la atención justamente traer a colación también esa anécdota. Pero fíjate, nos estás comentando que hubo un proceso, ¿no? Que hubo incluso esta investigación de mercado, que había un objetivo, que además está haciendo una exigencia del cuerpo técnico, que la presidencia estaba a bordo de esto con el equipo de mercadeo. Pero lo principal es esto: siéntete grande. Es un eslogan que suena fuerte, es un eslogan potente, es un eslogan que además yo creo que te da orgullo, ¿no? De lo que representa algo. ¿Cómo llega a la conclusión, o a quién se le ocurre esa chispa de crear ese eslogan, siéntete grande? Ok, aquí hay una anécdota, perdón, bastante curiosa, incluso graciosa, ¿no? Como parte del proceso de lo que estamos hablando y entender cuál era el problema, nosotros descubrimos en este proceso de investigación de mercado de que el fútbol nacional era subestimado. Las personas pensaban de que no sabíamos que en Venezuela no se jugaba fútbol, que el fútbol era malo, el fútbol venezolano no era de calidad. Y nosotros en las preguntas que hacíamos, porque ya incluso nosotros ya habíamos pasado por una Copa Libertadores y le habíamos ganado al River Plate. ¿Se acuerdan cuando le ganamos al River Plate en Cúcuta? Que eso fue una campaña espectacular en la que yo estuve presente incluso un par de semanas en Cúcuta preparando toda la operación, y fue una de las asistencias más grandes que ha tenido el Caracas Fútbol Club en su historia, y fue fuera del país, ¿no? No llenamos el estadio, pero fueron más de 10.000 personas, porque ese estadio es grande, pero nunca habíamos metido tantas personas en un estadio, y fue fuera de Venezuela, fuera de Caracas. Eso ya en sí es una anécdota, ¿no? Ya había sucedido eso. Nosotros en las entrevistas, en los focus group que hacíamos y en la investigación de mercado, nosotros preguntábamos a las personas ¿qué pensarías tú si un equipo venezolano le ganara al River Plate? Y la gente respondía que eso era imposible, que era imposible que el Caracas, que un equipo venezolano le ganara al River Plate. Y esto ya había sucedido, ya era historia, ya era pasado. Entonces ahí te das cuenta de que había un problema de información, un problema de que la comunicación de lo que sucedía, de los logros deportivos, no estaba llegando, la confusión que ya les comentaba antes. Y para continuar con el tema que tiene que ver con el orgullo, porque había una baja autoestima en cuanto a nuestro fútbol nacional, fue que se ideó esta campaña, ¿no? De hecho, la anécdota curiosa y que les quería comentar es que el primer eslogan que fue elegido por la agencia en conjunto con nosotros en un proceso de brainstorming, de trabajo relacionado, que es la consecuencia de todo este estudio de mercado que les dije, que es un proceso que va avanzando y en la cual participamos nosotros en el equipo de mercadeo, pero también estuvo presente en reuniones Helio Quintal, incluso estuvo Philip Valentines también en esas sesiones de marketing, de brainstorming, estuvo también Enzo Tropiano como parte de la directiva, conversando, sacando todo ese insight de lo que era el equipo, para que la agencia también tuviese todos esos elementos para trabajar, ¿no? El primer eslogan que se utilizó se llamaba Te hace grande, Caracas Fútbol Club te hace grande. Y yo me di cuenta de que había un chocolate que tenía ese mismo eslogan. La agencia no tomó eso en cuenta
y cuando de repente ya empiezo a investigar así en internet, veo que hay un chocolate que, o alguien me comentó, ahorita no recuerdo cómo fue, oye, pero ya lo he escuchado y había un chocolate que ya lo estaba usando, Te hace grande. Incluso tiene una connotación o un toque un poquito argentino, porque uno de los creativos también de la agencia era argentino. Pero entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta de que ya había un chocolate con el mismo logo, nosotros, bueno, vamos a tratar de parafrasearlo, vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo más nuestro y que tenga un poquito más de sentido con lo que nosotros queremos. Y en esas opciones salió y elegimos la de Siéntete Grande, que fue la que finalmente utilizamos. Siéntete grande, recuerdo esa campaña, la recuerdo mucho por una valla en la autopista que había inmensa con el retrato de José Manuel Rey y el fondo que pueden tener acá en pantalla también. ¿Qué otros canales utilizaron en aquel momento entendiendo y cuál crees tú que fue el que de mayor éxito en ese momento, entendiendo que las redes sociales no tenían ni una pizca del protagonismo que tienen hoy? ¿Cuáles fueron esos mecanismos que ustedes utilizaron, cuáles canales y cuál fue el que para ti fue el mejor de todos? Sí, no, esa etapa fue increíble. De hecho, esa campaña que ves y que parte de la imagen tú tienes ahí, de hecho el público que está atrás es un público real, son hinchas. Esa foto la tomamos en el Estadio Olímpico, invitamos a los fanáticos al estadio. Yo salgo en esa valla, incluso ahí fuimos al estadio, le invitamos a la barra brava que estuviese presente y participaran de esa. Ellos se ven ahí, ellos se buscan y se encuentran en ese público que está atrás. Decidimos empezar bueno, como les comentaba, como éramos desconocidos, teníamos que abrir el espectro comunicacional, entonces había que hacer más lo que es un ATL o la publicidad tradicional, y empezamos, bueno, con la posibilidad y el esfuerzo, y haciendo un esfuerzo económico y bastante amplio, y de verdad le agradezco a la directiva que me apoyara, que estuviese siempre abierto a todas estas posibilidades. Hicimos, bueno, un esfuerzo y elegimos una valla en autopista en la que también participó un jugador emblemático como José Manuel Rey, que era identificado por todos y era conocido por todos aquellos que incluso no seguían al Caracas Fútbol Club. Al ver a José Manuel Rey, era reconocido porque era un jugador de la Vinotinto. Entonces esto nos ayudaba como a engancharnos o catapultar un poquito, apoyándonos en su imagen para que la asociación positiva con la marca se pudiese lograr y pudiésemos tener el efecto deseado. Y eso fue lo que hicimos. Utilizamos la valla de la autopista, utilizamos campañas todavía los periódicos en físico se utilizaban muchísimo, campañas en radio. De hecho, el eslogan utilizamos a Horacio Blanco de Desorden Público, que es la voz que hace Caracas Fútbol Club Siéntete Grande, en la cual yo estuve presente en las sesiones y las grabaciones con Horacio Blanco en un estudio, lo cual también demostró lo comprometido de él con la causa y lo humilde también que él fue, porque le hicimos tantas veces que fuese necesario hasta que quedó, como nos gustó. Y entonces, bueno, se sumó mucha gente, desde el jugador Rey, que también estuvo muy positivo, las sesiones fotográficas que se hicieron, fueron sesiones fotográficas especiales para este objetivo, comerciales que hicimos, grabamos comerciales, después hicimos una película, no sé si recuerdan que participamos en una película que ayudó a comunicar lo que queríamos comunicar. Lanzamos un álbum de Barajita, el primer álbum de Barajita Panini original del Caracas Fútbol Club, para que también la gente, para ir generando esa reconocimiento de la marca, que nuevas generaciones pudiesen de alguna manera estimular. También todo eso paralelo empezamos un proceso de lo que era todo el tema de merchandising, que es una manera como también la fanaticada continúa esa expresión de fanatismo o de continuidad o seguimiento. Por eso hicimos esta bufanda, ya que siempre veíamos que todo el mundo tenía alguna bufanda de otro país o de otro equipo internacional, pero no existía tampoco la opción, ¿no? Entonces la generamos para que pudiesen tener opciones y poder expresar y sentir ese vínculo con su equipo. Y bueno, esto todo sincronizado, o el timing con lo que fue la Copa Libertadores sucesivas en el 2009, etcétera,
bueno, dio el resultado que ya todos conocemos. Justamente quería tocar ese tema del merchandising, porque marcó un antes y un después de esta campaña. Yo recuerdo antes de todo este tiempo, unos añitos antes, para comprar la camiseta del Caracas, la vendían, que yo supiera, en dos lugares, o en la sede en Cocodrilo, o en una tienda abajo en City Market, que era muy pequeñita porque vendían en aquella época la marca Runic. De repente empezaron a sacar llaveros, de todo tipo de cosas. ¿Cuáles fueron estas piezas que te recuerdas, que te vienen más a la mente? También recuerdo el álbum, pero ¿cuáles fueron todas estas piezas, como tienes la bufanda, que se volvieron icónicas, y cuáles crees que calaron mejor en la gente en aquel momento? Indudablemente la camiseta del equipo es el elemento de merchandising por excelencia, el número uno en todos los equipos del mundo, es el más importante, ¿no? Ahí llegó también, después de todo presencia tan fuerte, empezaron también a acercarse a los patrocinantes y se acercó también Adidas, ¿no? Obviamente, y Adidas, una vez que ya tuvimos la contratación con Adidas, que nos permitió generar una producción de camisetas importantes, que pudimos tenerla, entonces decidimos arriesgarnos y abrir tiendas propias. Hablamos con la gente de Sanville, recuerdo haber hablado incluso en la oficina con Cohen, y fue con casi años de anticipación, y tuvimos que esperar que se desocupara una tienda para poderla ocupar, y ellos estaban muy ganados a la idea. También estaba, Carlos, que también era gerente del Sanville Caracas, que era muy fanático del fútbol, y nos acercó, nos permitió desde hacer presencias de partidos en pantallas gigantes en las instalaciones del Sanville, hasta que se convirtió también en una alianza en la que pudimos nosotros tener un local y poder exhibir toda la merchandising, y siendo la camiseta, como siempre, el artículo más deseado por los fanáticos, pero igual también había otras alternativas como bufanda, los stickers, los llaveros, los vasos, todos estos elementos que pudiese, desde lápices, para que pudiese de alguna manera el fanático expresar su cariño por el equipo, teniendo diferentes artículos para todos los gustos, ¿no? Justamente recuerdo una activación en el Sanville después que Caracas ganó la Copa, que le ganó la Copa Táchira, ¿no? En la final allá en San Cristóbal. Hubo una activación que llevaron los trofeos, pusieron un poco de fotos y fue muy interesante. Y el centro Sanville estratégicamente espectacular, porque se mueve, octavo día, se mueve muchísima gente, ¿no? Retrocedemos en el tiempo y vemos que esta fue una campaña masiva y totalmente poderosa que llegó a cada rincón del país. En ese sentido, ¿tú sentías, o en el equipo en Caracas Fútbol Club sentían que capaz había una competencia? ¿Qué estaba haciendo la competencia, los diferentes clubes del fútbol nacional? ¿O incluso sentían que la competencia venía capaz de otra disciplina, del béisbol o de la misma selección nacional de Venezuela? Porque yo siento que en esa época muy pocas campañas hicieron tanto ruido y tuvieron tanto impacto como la de Siéntete Grande en el Caracas Fútbol Club. Interesante, nosotros estábamos muy concentrados en nosotros, en lo que nosotros teníamos que hacer. De repente en la competencia no veíamos lo que estaban haciendo desde el punto de vista de marketing otros equipos nacionales, porque no había mucha referencia. La muestra más evidente era la afición que tenía equipos como el Táchira, ¿no? Que tenían una afición desde el niño, desde la persona mayor, que ya tienen una cultura de fútbol. Eso era lo que veíamos nosotros, eso era más bien el referente que nosotros veíamos, en el sentido de que, bueno, mira, aquí hay una generación que ama a su equipo, y la ciudad está muy vinculada con su equipo, y nosotros tenemos que ser igual, ¿no? La gente tiene que sentirse orgullosa de su equipo, tiene que conocerlo. De repente en otros países lo que veíamos era cómo se expresaba el fanatismo a través de artículos, a través de campañas, a través de actividades fuera del país, para que pudiésemos nosotros también darle al fanático lo que pedía, ¿no? Que era eso, ¿no? Y es muy importante escuchar al fanático, que eso fue muy importante para mí, llegar a entender de que si bien el fanatismo es una expresión exacerbada, ¿no? de algo, de una afinidad hacia algo, había que entenderlo también, de que esto era el entretenimiento de mucha gente, ¿no? Muchas personas trabajaban toda la semana para después del fin de semana ir al domingo al estadio, y nosotros éramos como los cuidadores de ese sentimiento y de ese hobby, por decirlo, ¿no? Entonces eso yo lo entendí y sentí que era una responsabilidad, porque no solo lo veían los fanáticos más duros
del estadio, sino que también lo veía en muchos de los directivos de nuestros patrocinantes que cuando iban al estadio se convertían en un fanático más. Y yo sentía wow, qué responsabilidad tan grande que tenemos, que es el entretenimiento, el momento de esparcimiento, el momento de felicidad de muchas personas, y eso me permitió respetar mucho eso y en consecuencia tratar de hacer lo mejor posible para que se pudiese generar todo esto que ellos deseaban y verlos feliz, ¿no? Verlos contentos, verlos en el estadio. Para mí, bueno, no quiero nombrar personas, pero era impresionante ver algunas personalidades de la sociedad venezolana, de importantes empresas públicas y privadas, verlas gritar, llorar, sonreír, bailar en el estadio y que bueno, también era parte del producto de lo que nosotros hacíamos. Era de verdad muy satisfactorio. Wow, Ale, me acabas de dejar como 3 frases todas interesantísimas desde el punto de vista que dijiste que siempre hay que escuchar al fanático, de que tú eres el protector del hobby de esas personas. De verdad, me encanta todo lo que estás diciendo. Quiero decirte que Andrés sale en esta foto, él no lo quiere decir, pero en esta foto, él, así como tú estás, él está también en esa foto. Se recuerda lo que pasó ese día también. Lo difícil que fue incluso tomar la fotografía, pero a la vez qué interesante, qué buenos recuerdos de eso, ¿no? Sí, totalmente. Ale, fíjate, tenemos la campaña. La campaña empieza con un montón de activaciones, lo que estás comentando en el Sambil, lo que estás comentando de varias maneras, lo que estaba diciendo Andrés de los trofeos, sale el merchandising, salen todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo midieron el éxito? Porque estaban haciendo cada vez más y más y más. ¿Cómo midieron el éxito de esta campaña ustedes? Las métricas en ese momento, siempre las métricas son importantes, las métricas incluso las entendí mucho después, o el rango amplio de las métricas y lo importantes que son de llevar base de datos ruda, sólida, es muy necesario para un equipo deportivo. Nosotros aprendimos, entendimos muchas cosas de forma empírica, ¿no? Recuerden que no había una cultura tampoco de marketing deportivo tan fuerte en el país, sino se vino después. Hoy en día no es lo mismo a lo que había hace 10 años atrás o 8 o 10 años atrás, ¿no? La respuesta o las métricas empezaron a comportarse diferente en varios aspectos. Uno fue la asistencia al estadio, obviamente, el tema de los abonados, ya el fanático quería abonarse, sacamos abonos, carnets que los hacían miembros fijos del estadio, cosas que no teníamos antes o de una forma más formal. Sacamos muchos de esos abonos ya de una forma mucho más seria. Obviamente las métricas de las ventas de camisetas. Las ventas de camisetas eran muy importantes porque eso predecía un poquito lo que era la producción de las camisetas para la siguiente temporada y el riesgo que eso significaba, ¿no? Y también había que llevar esas métricas y esas estimaciones de la mano para poderlas comunicar. También ya lo mencioné, la asistencia al estadio, pero esto es importante para poder también negociar con los patrocinantes y poder mostrar lo que siempre nos habían dicho, que había que aumentar la afición y de manera para que ellos pudiesen también involucrarse más, y eso fue un justificativo, y por eso también vimos cosas tan espectaculares como una lata de Maltín Polar con el logo del Caracas Fútbol Club. Eso lo pudimos disfrutar, o el apoyo que tuvimos también cuando hicimos el álbum de Barajitas como DirecTV, que nos apoyó muchísimo en ese sueño descabellado de sacar un álbum de Barajitas para un equipo, pero se logró, quedó un hermoso álbum con todos los recuerdos históricos del equipo y parte de su historia, hecho con calidad, aprovechando todo ese banco fotográfico que tenía la organización, y poderla sacar y que tuviese en manos del fanático. Eso ha sido muy importante. Pero sí, parte de esas métricas, estoy seguro que hoy en día las métricas son cada vez más importantes en un mundo más tan digital. Yo creo que es necesario, ¿no? Si volvemos, o sea, si vemos esta campaña y te tocara hacerla ahora en 2025, ¿crees que todo este plano debería pasarse a lo digital, o cómo lo verías tú adaptado a este momento? Si Caracas hoy te pidiera, mira, yo quiero hacer esta campaña y tú lanzas Siéntete Grande, ¿cómo crees que debería ir enfocada la campaña ahora? Porque cambiaron los medios, cambiaron los canales, cambió todo. ¿Cómo lo verías ahora?
Total, el mundo cambió o ha cambiado mucho en los últimos años y yo creo que lo digital es muy importante, la tecnología, estar a la vanguardia, el tema de las redes sociales, que ya siempre la estuvimos utilizando. Yo creo que el protagonismo es mucho más amplio, algunos elementos han desaparecido, yo creo que el periódico ya no existe, en ese momento era útil, ya no, y hay que utilizar otros medios para poder comunicar o poder lograr. Yo creo que el tema hoy en día, los influencers son más, tienen mayor peso de lo que podían haber tenido hace 10 años atrás. Hoy en día es muy importante contar con el apoyo de ellos. Igual el tema tecnológico, ¿no? La tecnología es muy importante, ¿no? Hoy en día se pueden hacer muchas cosas con la tecnología para poder comunicar también lo que se quería comunicar, ¿no? Que siempre el objetivo es el mismo, ¿no? Cambian los canales, se eligen otros o aparecen nuevos canales y la idea es poderlo aprovecharlo al máximo. Y ya cambiando un poquito la onda, ¿no? Pero en el mismo sentido, ¿cuál es el legado que crees tú que dejó esta campaña de Siéntete Grande del Caracas Fútbol Club y también en el fútbol venezolano? ¿Qué crees que fue lo que nos dejó toda esta campaña? Yo creo que fue muy importante para poder establecer un precedente en lo que era la liga para el resto de los equipos, marcar un estándar en lo que debe ser el marketing de un equipo deportivo. La posibilidad real de cambiar una mentalidad de toda una ciudad es posible a través de una comunicación efectiva, de calidad. Sin embargo, obviamente, esto no hubiese sido posible si los resultados deportivos del equipo no lo hubiese acompañado, ¿no? Entonces, es necesario que un equipo tenga unos resultados o haga su parte para que después también el fanático haga la suya y también el mercadeo también pueda ser más eficiente. Yo creo que marcó un referente, fuimos respetados por todos los equipos, internacionalmente también. El fanático también se sintió mucho más orgulloso, tuvo algo a lo que seguir, a lo que acompañar y bueno, es algún proceso que es continuo y hay que mantenerlo. Yo te quiero preguntar, mira, 2025 y todavía muchísimas organizaciones deportivas en Venezuela no se toman en serio esta área, ¿no? Del mercadeo deportivo y la importancia que debería tener dentro de una estructura. Yo primero quisiera que le dieras un mensaje a todas estas personas, a estos directivos, a todas estas personas vinculadas al deporte, ¿no? Decirle, mira, ¿por qué realmente es tan importante? ¿Qué tanto presupuestos crees que debería aportar un club o una institución deportiva a un departamento de mercadeo en general? Y bueno, y decirte que bueno, y además que no sé qué otro aporte quisieras que tú recuerdes, ya para finalizar, del Caracas de esa época que te haya quedado y que lo guardes con mucho cariño, ¿no? Los equipos tienen que ver el deporte y los equipos en sí, tienen que verlo como una empresa. Hay que dejar de verlo de otra manera diferente. Y entonces, cuando empecemos a verlo, los equipos como una organización, empiezas a pensar hay un presupuesto, no solo para la parte deportiva, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los viajes, etcétera, etcétera. También hay que pensar en el mercadeo desde el punto de vista, por eso hago la referencia al tema de empresa, ¿no? Tienen que asignar, quizás de repente se entiende de que los recursos son muy escasos, la prioridad o el dilema de la prioridad operativa y de jugadores siempre está muy presente en la directiva de un equipo, pero yo creo que en la medida de que se vea como una compañía, se vea como cualquier organización y empiecen a destinar así sea un pequeño presupuesto, ya genera como una mentalidad, ¿no? De qué hacer con ese presupuesto, cuáles son establecer los objetivos y entender de que eso va a dar resultados. En la medida de que, y esta es la prueba, el Caracas Fútbol Club ha sido la prueba, en la medida de que se trabaja un buen marketing de un equipo deportivo, los resultados se van a ir yendo. En la medida de que vaya más gente al estadio, la gente va a estar más dispuesta a pagar un ticket para entrar a ver a su equipo. Esto genera ingresos, los patrocinantes, y regreso otra vez al tema de las métricas. Es muy importante cuando tú empiezas a mostrar métricas, porque el trabajo de marketing ha dado sus resultados. Con esas métricas tú puedes ir a los patrocinantes y poder diversificar tu cartera de productos que vas a vender a los patrocinantes, ¿ok? No solo es el tema de estar en la camiseta,
hay otro tipo de métricas que a los patrocinantes les interesa tener, ¿no? Y básicamente ellos quieren tener contacto con la comunidad a la cual tú le llegas, ¿no? Y en la medida que tu comunidad sea más grande, más interés vas a generar, más segmentado o más conozcas de tu afición. Con esa información también tú puedes ir a los patrocinantes y poder lograr generar y crear diferentes opciones y productos que puedan a la vez generarte más ingresos. Entonces, es eso, es verlo como una empresa para que puedas entonces progresar y lograr lo que nosotros logramos. Primero que nada, muchísimas gracias por tanta información, compartir esta anécdota tan maravillosa. Ya eres otro miembro de Marketing MVP, otro MVP del marketing que tenemos aquí. Y de verdad, ya para cerrar, cuéntanos lo más especial que recuerdas de esa etapa del Caracas Fútbol Club, lo más nostálgico para ti, más lindo, y algún mensaje más para aquellas personas que quieren trabajar en esta área. Mira, recuerdo con mucho cariño ahora, de este punto, cuando iba al estadio y de repente uno se sentaba en las gradas y el estadio yo estaba vacío y solo había los familiares, las esposas de los jugadores en las gradas y un pequeño grupo de fanáticos. El poderme acercar también a los fanáticos y entenderlos y conocer y hacer incluso amistades con muchos de los hinchas, ¿no? Que fueron los que también me hicieron entender a mí esa responsabilidad, ¿no? Que tenía, y que de alguna manera poder luego, como les comentaba antes, ver en la cara no solo de los hinchas, sino de los patrocinantes, los directivos, de personalidades de la sociedad que iban, políticos o empresarios, verlos en el estadio, yo voltear y verlos a ellos en un juego y ver la cara de alegría, de satisfacción, cómo lloraban, cómo gritaban, cómo eso para mí es como el punto máximo, ¿no? Y haber puesto un granito ahí y que yo estuviese participando de esa alegría, eso a mí me llenó de mucha satisfacción. Para mí era muy, muy interesante ver desde ese punto de vista, ¿no? Y también me generaba mucha responsabilidad y peso, que espero haberlo honrado de la mejor manera, y estoy muy agradecido con la institución por la oportunidad de poder jugar con ese gran, por decirlo, PlayStation de tamaño natural que fue el Caracas Fútbol Club desde el punto de vista de marketing, y poder haber estado ahí desde adentro moviendo esos botones y esas teclas para que pudiese suceder lo que sucedió en ese momento, y que gracias a eso también hoy en día el equipo pueda seguir y ascender un paso más arriba cada vez, ¿no? en su búsqueda de esa grandeza, ¿no? De ese siéntete grande, ¿no? De que toda la ciudad se sienta orgullosa de su equipo, que ese su equipo lo representa, y por eso hay que apoyarlo. Sí, y unas palabras para los que se inician en esta actividad. Como todo, hay que tener mucha paciencia. Fueron muchos años, claro. Hoy en día, con todo el aprendizaje, la información, muchos de estos procesos pues, se pueden acortar en el tiempo. Yo tuve que sufrir otro tipo de aprendizaje que hoy en día ya está ganado, pero tienen que tener paciencia para ver los resultados. El proceso es muy importante, llevar un proceso, ¿ok? Otro consejo es el tema de la información, la data, es muy importante. Y bueno, de que se enamoren, se sientan como obsesionados de alguna manera con el logro final, y que disfruten el proceso. Espectacular, y nosotros hemos disfrutado el proceso de este programa contigo, Marketing MVP, otro MVP más que se suma a este programa. Muchísimas gracias, Ale, por venir a compartir con nosotros hoy. Muchísimas gracias por esa generosidad y por recordar esos lindos momentos. Y personalmente, muchísimas gracias por todo lo que me enseñaste cuando trabajamos juntos. Honestamente, te lo agradezco. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación, por tomarme en cuenta, y a la afición y a todos tus radio escucha o spot que están aquí contigo, con ustedes presentes, que sigan este hermoso podcast para que aprendan más sobre mercadeo deportivo y sobre muchas cosas del deporte, que aquí tienen unos expertos, que me imagino que habrán muchos otros temas que podemos conversar desde el punto de vista legal, que bueno,
Antonio es un experto y de verdad tiene muchos cuentos y muchas anécdotas, ¿no? Así es, así es. Bueno, señores, con ustedes estuvo trabajando el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y muchísimas gracias a ti, Alejandro, por esta masterclass de mercadeo que sin duda alguna ha sido valiosísima para nosotros. Así que muchas gracias nuevamente. También estuvo trabajando el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por la sintonía y además muchísimas gracias, Alejandro, por haber dejado un aporte tan valioso, ¿no?, en el deporte nacional y algo que va a quedar y que hay que estudiar a futuro para volver a llegar a este punto de nuevo otra vez que fue esa campaña. Y muchísimas gracias al mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. También me despido yo, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de Marketing MVP, con el que fue el MVP del Caracas Fútbol Club con Siéntete Grande. Siéntete grande, Alejandro. Gracias.